Universidad de Sonsonate. Prueba F. ANOVA. Integrantes: Cruz Olivares, Kenny Melissa, Flores Arias, Jonathan Alexander, Ramírez Limas, Patricia de Los Ángeles. Experimento factorial. Para aclarar el modelo de diseño de dos factores, un grupo de ingenieros industriales está interesado en estudiar los tiempos de secado de diferentes tipos de materiales y distintos tipos de pegamentos. El propósito del experimento es investigar si existe diferencia entre los tipos de pegamento en términos del tiempo de secado promedio. Existe diferencia entre los tipos de materiales en términos del tiempo de secado. Existe evidencia de un efecto de interacción entre los tipos de pegamento y tipos de materiales. Para la realización de este experimento utilizamos los siguientes materiales: papel, papel china, cartón, papel manila, pega blanca, pegamento en barra, pega loca y silicón caliente. En el experimento se utilizan 4 tipos de materiales. Son 16 piezas por cada material. Cada uno tiene una medida de 5 por 5 centímetros cuadrados. Por otro lado, tenemos los 4 tipos de pegamento, los cuales son cola blanca, pega en barra, pega loca y silicón. Se puede observar que la compañera aplica el primer tipo de pegamento, el cual es la cola blanca, y la distribuye en el centro del material para poder observar mejor los resultados. Los datos del tiempo se van agregando a la tabla. En el caso del foamy lo tuvimos que cambiar por el material manila, ya que este no nos generaba ningún dato, porque no había tiempo de secado por parte de 2 tipos de pegamento. Se realizaron 16 muestras por cada material.
A continuación se presentan los tiempos obtenidos en segundos. En la siguiente tabla se ordenan todos los tiempos y se calcula la sumatoria y media tanto de filas como de columnas, así como la sumatoria y media total de los 64 datos. Se da comienzo al seguimiento de los 10 pasos. Paso 1. Se establece la hipótesis nula. La primera para probar la hipótesis de no diferencia al factor A. La segunda para probar la hipótesis de no diferencia al factor B. Y la tercera para probar la hipótesis nula de no interacción de los factores AB. Paso 2. Establezca la hipótesis alternativa. La primera contra la hipótesis alternativa del factor A, la segunda contra la hipótesis alternativa del factor B y la tercera contra la hipótesis alternativa del factor AB. Paso 3. Seleccione el nivel de significación. En este caso nosotros hemos tomado el nivel a un 95%. Alfa sería el 5%, que es igual a 0.05 dividido entre 2 nos da un igual de 0.025. Paso 4. Tenemos lo que son el número de réplicas, las filas, columnas y el total de muestras. Paso 5. Determinar la técnica estadística apropiada y la estadística de prueba que va a utilizar. En este caso se utilizará la prueba F para el modelo de diseño factorial de 2 factores. Se muestran las fórmulas a utilizar. Paso 6. Establezca los valores críticos de rechazo y no rechazo, usando las 3 fórmulas de F que se muestran a continuación, con los datos del paso 4 y buscando esas coordenadas en la tabla de valor crítico de F, alfa, punto 25. Al sustituir los datos del paso 4 en las 3 fórmulas, obtenemos los siguientes resultados. Para factor de A, 3,48, para factor de B, 3,48 y para factor de AB, 9,48. Buscaremos estos datos en la tabla. Los números 3 y 9 los buscaremos en las filas y el número 48 en las columnas. Ahí es donde nos damos cuenta que el número 48 no se encuentra en la tabla y usamos la fórmula de interpolación, encontrando valores superior e inferior al número que estamos buscando. Sustituimos esos datos en la fórmula de interpolación y obtenemos los siguientes resultados. Para factor de A, 3.412, para factor de B, 3.412 y para factor de AB, 2.402. Paso 7. Estadística de prueba. A continuación se muestran las fórmulas que utilizaremos en este paso. Comenzaremos sustituyendo los grados de libertad. Para encontrar estos datos utilizaremos los datos encontrados en el paso 4 y así obtenemos los siguientes resultados. R-1, 3, C-1, 3, RC por N'-1, 48. El dato que se muestra a continuación, GT, es la suma total de los 64 datos. Y GT al cuadrado es ese dato elevado al cuadrado. A continuación encontraremos SSFA, que es la sumatoria de cuadrados del factor A. X en este caso serán las sumas totales de las filas que se encuentran en la tabla de datos principal. Estos datos se elevan al cuadrado y luego se obtiene la sumatoria total de ellos. Luego la sumatoria de todos esos datos serán divididos entre C por N'. Así obtenemos el siguiente valor: 310.247.6. Pero para poder encontrar la sumatoria de cuadrados del factor A, también necesitamos la división de GT al cuadrado sobre R por C por N'. Esto nos da un resultado de
193.282.2. Y para encontrar SSFA tenemos que restar 310.247.6 menos 193.282.2, lo que nos da un resultado de 116.965.4. A continuación se busca SSFB, la sumatoria de cuadrados del factor b. En este caso, X será la sumatoria de las columnas en la tabla principal. Como hicimos anteriormente, elevamos esta cantidad al cuadrado y obtenemos la sumatoria total de estos datos, los cuales son divididos esta vez entre R por N'. Y a este dato se le restará la misma cantidad que en el dato anterior, 193.282.2. Entonces la sumatoria de cuadrados del factor b nos daría un total de 34.281.01. Para obtener la sumatoria de cuadrados del factor AB, necesitamos las sumas de las réplicas de la tabla principal. Luego elevamos estas cantidades al cuadrado y las sumamos para obtener un total. Esta será la suma de cuadrados de las sumas de las réplicas. Para poder obtener SSAB, esta cantidad que obtuvimos, vamos a dividirla entre n' menos la sumatoria de x al cuadrado de SSFA sobre c por n' menos la sumatoria de x al cuadrado de SSFB sobre r por n' más gt al cuadrado sobre rc por n'. Ahora encontraremos SSE, que es la suma de cuadrados del error. Para esto vamos a tener que elevar al cuadrado todos los datos de la tabla principal y luego sumarlos. A este dato le vamos a restar la suma total de los cuadrados de las réplicas entre n'. Esto nos va a dar una cantidad de 3.772.29. Ahora vamos a calcular las distintas varianzas. Para la varianza del factor a será igual a la suma de cuadrados del factor a sobre r-1. Eso nos da un resultado de 38.988.47. Para la varianza del factor b será igual a la suma de cuadrados del factor b sobre c-1, que nos da un total de 11.427.0044. Para la varianza de factor AB será igual a la suma de cuadrados AB sobre R-1 por C-1 y nos da un total de 3.217.24. Y para la varianza de error será igual a la suma de cuadrados del error sobre RC por n'-1, que nos da un total de 78.58. Ahora con esto ya podemos encontrar los tres datos del factor A, factor B y factor AB. Para el factor A es igual a la varianza del factor A sobre la varianza de error, y esto nos da un total de 496.1. Para el factor B es igual a la varianza del factor B sobre la varianza de error y nos da un total de 145.4. Y finalmente para el factor AB es igual a la varianza del factor AB sobre la varianza de error y esto nos da un total de 40.93. La tabla que se muestra abajo es un breve resumen de todos los datos obtenidos. Paso 8. Regiones de aceptación y de rechazo. Como se puede observar en las tres imágenes,
se rechazan las hipótesis nulas, ya que las 3 caen en zona de rechazo. Paso 9. Tome la decisión estadística. Para el factor A se rechaza la hipótesis nula. Para el factor B se rechaza la hipótesis nula. Para el factor AB se rechaza la hipótesis nula. Paso 10. Exprese la decisión estadística en términos del problema. Para el factor A se llega a la conclusión de que existe evidencia que hay una diferencia de tiempo de secado entre los distintos tipos de pegamento. Para el factor B se llega a la conclusión de que existe evidencia que hay una diferencia entre el tiempo de secado entre los diferentes materiales utilizados. Para el factor AB se llega a la conclusión de que el factor A y el factor B no tienen efecto de interacción. Muchas gracias por ver el video.